¿Qué fue de los cantautores? Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó. Brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Lo que entendemos como canción protesta o canción social es una corriente musical con mensaje reivindicativo que comenzó en los años 50 y 60 en distintos países y que englobaba diferentes estilos aupados por los movimientos sociales. Figuras como Bob Dylan y Joan Baez destacan en Norteamérica. Violeta Parra, Pablo Milanés, Mercedes Sosa o Víctor Jara en Latinoamérica, con un tono mucho más comprometido. Y en una línea distinta, Georges Brassens o Jacques Brel en Francia se pueden considerar los precursores de esta corriente en nuestro país. Todo pasa y todo queda, pero En España, la canción social entra con más dificultad debido al régimen franquista, y no es hasta mediados de los 60 y 70 cuando comienza una gran ola protagonizada por cantautores muy influenciados por el movimiento de la canción popular y por poemas de poetas prohibidos y comprometidos contra la dictadura y el fascismo. Cantantes como Paco Ibáñez, Lluís Llach, Raimon, La Bordeta, Joan Manuel Serrat, Luis Pastor, Ana Belén y Víctor Manuel son algunos de los artistas que enarbolaron la lucha antifranquista y que protagonizaron los primeros episodios de desobediencia que alimentaban el deseo de libertad. Los cambios sociales siempre han estado estrechamente ligados a la música. Durante los años 70, la reivindicación de las libertades y los cantos de autor y de izquierdas iban de la mano. Cantos como Canto a la libertad, de La Bordeta, Libertad sin ira, de Jarcha, o Para la libertad, de Joan Manuel Serrat, protagonizaron esta etapa. Yo era un ser musical desde niño que le gustaba cantar, como le gustaba a mi padre y le sigue gustando, ¿no? Con los 24 años que tiene. Y evidentemente la guitarra cambió mi futuro, mi vida y lo que iba a ser mi trabajo, ¿no? Mi padre era cantor de una orquesta de tango muy famosa que se llamó la Orquesta de Francisco Canaro. Hizo muchas películas, era actor, era muy conocido en Argentina. Y mi madre era una artesana también. Entonces en mi casa había un ambiente de creatividad, ¿no? Bueno, yo cuando empecé a cantar la palabra cantautor ni se usaba siquiera, y quería ser cantante, no quería ser cantautor, sin más, ¿no? Y la verdad es que tardé varios años en encontrar realmente cómo quería cantar, ¿no? Tengo incluso 4 discos, 4 singles, que no me parezco cantando ni nada, cantaba canciones de otros, y fui incluso a un festival de Benidorm defendiendo 2 canciones, un año, bueno, un disparate. Realmente cuando encuentro
la manera de cantar es al mismo tiempo que encuentro la manera de componer también cosas que ya me llenan, ¿no? Y eso fue en el año 67, exactamente. Había empezado a escuchar ya otras músicas, cantautores italianos. Aquí había empezado Paco Ibáñez antes, después venía Raimón. Recuerdo también un concierto que me gustó mucho en el Teatro La Zarzuela de Alberto Cortés, que incorporaba desde poemas de Machado hasta canciones latinoamericanas que aquí no habíamos escuchado nunca, ¿no? Y todo eso va haciendo como un mosaico y te vas decantando por ese tipo de música, ¿no? Y realmente cuando encuentro la primera canción que tiene o que intenta tener un mensaje, aunque era muy ingenuo, es Con el cobarde, que es una canción que yo escribí, un reportaje que leí en un periódico, una revista de Oriana Falacci, la periodista italiana. Estaba siguiendo la guerra de Vietnam, o estuvo varios días allí, y contaba la experiencia de hablar con los soldados, ¿no? Había un soldado americano que le contaba que había pasado la noche anterior dándose calor con un compañero recién muerto y se preguntaba una y otra vez que por qué estaba él allí. Él no tenía nada contra los vietnamitas, que por qué estaba pegando tiros a gente que no conocía, ¿no? Y de ahí salió esa canción El cobarde. Curiosamente esa fue la primera canción que me causó problemas, pues hasta cierto punto irracionales, ¿no? Porque yo concursé con esa canción en un festival del Atlántico, en Tenerife, en Puerto de la Cruz, y el gobernador militar se empeñó en decir que era una canción antimilitar, ¿no? Y para mí era una canción pacifista, pero él dijo que no, que era antimilitar. Incluso en las votaciones llegó a ganar El cobarde y él pidió que se rompieran las actas y que se votase de nuevo, ¿no? Bueno, y ahí empecé y no entendía muy bien cuando escribía una canción y no me la dejaban grabar o me la prohibían. Yo no lo entendía muy bien, ¿no? Porque decir, pero si yo estoy contando lo que veo, ¿por qué no puedo contar lo que veo? Como el caso de Planta 14, por ejemplo, que era también de ese bloque de canciones, ¿no? Aquel niño que quería ser Joselito o coplero, pues cambia su pensamiento, su visión, su conocimiento de otras canciones, de otros cantantes, de otra manera de entender la música, desde el compromiso, desde la canción popular que en aquel momento existía en todo el mundo, un gran movimiento de contestación y de lucha que pasaba por los países de Latinoamérica y que ya existía en España con la Nova Cançó, que se estaba organizando con los cantantes vascos, con Voces Ceibes en Galicia, con el manifiesto de la canción del sur en Andalucía, con el movimiento de la canción del pueblo en Madrid y Castilla. Canción que procedía de los ambientes universitarios, sobre todo, de jóvenes estudiantes que esgrimían la guitarra como un arma también de protesta y de lucha. Lo que me llevó a ser cantante definitivamente y dejar de ser trabajador a los 20 años fue por la necesidad y la eficacia que la canción demostraba a la hora de llegar a núcleos de jóvenes obreros, la capacidad que tenían nuestros recitales, que no eran solo recitales, sino que eran luego coloquios que duraban más que el propio concierto, ¿no? La capacidad que teníamos en torno a unas letras, que en mi caso la mayoría eran de poetas, porque yo no sabía todavía escribir o contarme en canciones, salvo en alguna suelta que siempre había, en cada disco había una o dos letras mías, ¿no? La más famosa fue la del segundo disco, el disco Valleca 75, Vengan a ver. Poníamos todo el sistema en cuestión, la dictadura, la sexualidad, las relaciones laborales. Nos formábamos en ese ambiente de barrio, ¿no? Tomar conciencia de lo social y todo eso vino luego en la vida cotidiana, en la calle, viendo las cosas que pasaban y bueno, ahí me decanté ya por hacer una canción que mostrara lo que estaba ocurriendo, pero siempre el primer compromiso es con la poesía, ¿no? Con el arte. Entonces yo emigré a España, primero a trabajar en el año 73, pero después cuando decidí volver a Argentina en el año 75,
finales del 75. Al principio del 76 tuve algunos problemas de índole represivo y entonces ya emigré como exiliado, ¿no? Exiliado. Me quedé acá en España, que también era un marco bastante complicado. En ese momento, bastante complicado, porque yo viví los últimos 2 años de la dictadura franquista, ¿no? El primer concierto que di en el 73 en el Chaminade, en el Colegio Mayor, a las 3 de la mañana vino la policía político-social a buscarme a mi casa. En aquel tiempo, supongo que te habrán contado otros compañeros que habrás entrevistado, había 3 censuras, una para grabar, otra para radiar y otra para cantar. Cada concierto que se daba, los organizadores tenían que pasar sellos y matasellos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobernación, de distintas autoridades que permitían o no permitían el concierto. Una vez que lo permitían, mandaban a 2 policías vestidos de paisano, que se les conocía porque eran diferentes su atuendo finalmente al del resto, y porque esgrimían en las manos un manojo de folios donde venían tus canciones autorizadas o prohibidas con el matasellos del Ministerio del Interior. La transición supuso una explosión de emociones, poner sobre la palestra todo lo que había estado prohibido durante décadas. Dio paso a la llegada de nuevos estilos y formas de expresión musical. No podemos recordar la transición sin que vengan a nuestra memoria las canciones que la acompañaron. Los cantantes y sus letras, ya permitidas, pusieron música a este cambio político y social, convirtiéndose sus canciones casi en himnos. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente. Los políticos al frente, de comparsa al trovador. Se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. Cuando llega ya la transición, llega la primera constitución, llegan las primeras elecciones libres, ¿no? Que de alguna manera el papel que nosotros hacemos de suplantación del político en un escenario, en una tarima, ¿no? En el momento que esto está legalizado, que los partidos políticos son legalizados, hay una función que perdemos, ¿no? Siempre hay cosas que cantar, siempre hay cosas que... Pero de alguna manera la sensación que tenía cuando ibas a actos semiclandestinos y tal, era que estabas allí porque el político no se podía subir ahí. Hubo gente que se recicló y que intentó encontrar una nueva vía comercial y gente que no se adaptó a la realidad, ¿no? En mi caso, estaba en la ruina más pelona, que sin posibilidad de trabajar. Y bueno, afortunadamente se me ocurrió un disco que era el Soy un corazón tendido al sol, que me volvió otra vez ahí, ¿no? Que ahí había canciones como Canción de la Esperanza, que es una canción claramente habla de la muerte de Franco, de la agonía de Franco, ¿no? Y ya cuento yo a mi manera, en el año 78, dice el estribillo: que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada. Y yo creo que durante todos los años 70, y aún cuando la canción salió de las catacumbas y fue capaz de llenar estadios, arrancando en el 76, ya muerto Franco, con el Festival de los Pueblos Ibéricos en la Autónoma de Madrid, con miles y miles de personas rodeados a caballos por la Guardia Civil,
Todo eso saltó hacia las ciudades de España, en Valencia, en el campo de fútbol del Valencia. Ahí lo suspendieron a la mitad, desalojaron un estadio de fútbol, los grises con botes de humo, los cantantes huyendo. En mi furgoneta íbamos La Bordeta, Viviano de Galicia y algunos más, escondidos. Los años 80 incrementaron la fuerza de esa ola creativa y cultural que comenzó con la caída de la dictadura, pero al mismo tiempo, la crisis económica dio lugar a altas tasas de desempleo y de marginación, y en zonas como Euskadi, la situación se vivió de manera especialmente dramática. La heroína empezó a circular en el entorno de los jóvenes, y la presión policial por el activismo de la izquierda abertzale y la actividad de la banda terrorista ETA. Aquí surgió la corriente punk más importante, muy influenciada por las bandas extranjeras de los 70 y con letras provocativas y cargadas de reivindicación. Grupos como La Boya Records, Cicatriz, RIP, MCD, Las Vulpes o Cortatu fueron algunos de los que se hicieron eco del malestar social de aquellos años. El término de rock radical vasco se acuñó para englobar esta corriente, aunque muchos de ellos decidieron apartarse de la etiqueta. Entre ellos, el más antitodo, Escorbuto, el grupo de Josu, Juanma y Paco, los cuales se convirtieron en un referente, desde aquel momento, en la escena del punk. La realidad más palpable se hizo notar en estas formaciones, sucumbiendo a la heroína muchos de sus miembros. Por otro lado, en Madrid se respiraban otros aires, y la movida madrileña propició la llegada de grupos de pop y rock, con un tono mucho más festivo. Grupos como Nacha Pop, Loquillo, Los Secretos, Leño o Alaska y los Pegamoides llenaban la escena madrileña. En esta etapa de eclosión musical destacan también bandas como Barricada en Navarra o Los Suaves y Siniestro Total en Galicia. Había un ambiente un poco, era entre de ganas de hacer y de ganas de que pasaran cosas, y un poco ya empezaba la libertad, pero todavía veníamos un poco del rollo represivo en la calle. De hecho, en Vitoria circulaba en los ámbitos así del rock y del punk y tal, circulaba, bueno, y de la calle, circulaba bastante la heroína. Y había mucho policía, porque también veníamos de los años que veníamos en Euskadi y había mucha mala leche en realidad, había muchas ganas de protestar y mucho rollo. Entonces, yo venía más del rollo del ambiente heavy, que éramos protestones pero más lloricas, ya sabes, las letras heavy son como más no, estoy llorando y tal. Y resulta que yo tenía un grupo que se llamaba Vampiros de Metal y ensayábamos a las afueras de Vitoria, en un sitio que se llamaba Recalier, que eran las típicas casas donde metían a todos los obreros, que eran todas casas iguales y tal, típico barrio hecho para obreros.
En Vitoria estaba una fábrica que se llamaba Forjas Alavesas, que dependía de Altos Hornos de Vizcaya, y todo era muy industrial, ¿no? El rollo ya, el caldo cultivo era muy industrial y era muy... Y el ambiente, ya te digo, o sea, a mí en realidad me gustaba más el rollo más... que las letras dijeran algo, que si no, que me quieres, que no me quieres, que las baladas heavy. Y entonces a mí me atrajo mucho el poder tocar con un grupo en el que la música era bastante cañera, porque los Cicatriz eran punkis, pero eran muy rockeros, y yo componía y tal, y los tíos desde que entré me dejaron meter también, o sea, ellos me inculcaban su estilo, pero me dejaban meter mi estilo de guitarra. Y era una situación en la que podías estar de marcha en un bar y había una manifestación fuera, en la calle, y para cruzar al bar de enfrente tenías que ir entre botes de humo, que es otra vez las letras de Cicatriz, y tenías que ir entre botes de humo y pelotas de goma, tenías que ir hasta el otro bar a tomarte otra cerveza, o bien te venían a sacar a porrazos de los bares, ¿no? Cuando nosotros empezábamos en los primeros 80, en realidad tampoco teníamos otras bandas en las que fijarnos, ¿no? Bueno, pues estaban en aquella época los Leño que empezaban, los Cucharada y todos aquellos grupos, pero realmente 4 días antes de que todavía no habíamos podido asimilar que existían Leño, Cucharada y ese tipo de grupos, y lo que estábamos viendo hasta entonces pues eran cantautores. Yo me acuerdo, pues en Pamplona pues estaba Luis Pastor, estaba Fermín Valencia, estaba gente que cantaban canción protesta. Lógicamente se venía de la época de Franco, de la dictadura, entonces pues bueno, era un poco a partir del 75 que se empezó a poder abrir la boca, no demasiado grande, pero bueno, algo se podía decir, ¿no? Pues eran los cantautores. Entonces yo creo que los grupos que empezábamos entonces, eso era lo que nos habíamos fijado. Íbamos a los grupos de fuera, a los grupos guiris, que nos gustaba el tipo de música que hacían, pero no entendíamos ni chufa de lo que decían. Afortunadamente, yo creo, a los que entendíamos eran los que veíamos aquí, lo que habíamos visto era la historia de los cantautores. Entonces yo creo que el rock en esa época empezó un poco mezclando las dos funciones, el rock and roll que veníamos de fuera, tipo anglo-saxón, con las letras de lo que se veía aquí y de donde veníamos, lógicamente. En el marco de un poco de aquella época, la situación era un poco similar a la actual. Era una situación también de muchísimo paro, sobre todo de muchísima droga. Había mogollón de gente, mogollón de colegas enganchados en la heroína. Los niveles de paro estaban también por las nubes. Había muchísima delincuencia. Recuerdo la época de los loros de los coches que volaban. Era también una época pues muy gris. Yo fíjate que casi la recuerdo más en blanco y negro, ¿no? No paraban de pararnos la policía, de pedir los DNIs, no parábamos de pues un poco de encontrarte situaciones también un poco feas, ¿no? En ese sentido. Y lo recordamos también junto con la etapa, fíjate, de la última temporada del Canciller, que parábamos mucho en la discoteca Canciller. Entonces, ¿qué canciones sonaban en aquella época? Pues desde Cortatu, Barricada, La Polla, ¿no? Y todos los grupos de aquella época tenían un mensaje en común, que era muy, muy claro, ¿no? Sobre todo a nivel político y social, ¿no? Era una época muy de Barrio Nuevo, de Patada en la Puerta, era la época de Felipe González, era la época de los conciertos en el parque, en la Casa de Campo, era la época en los que los cantautores también se hacían también muy visibles, era la época en la que se podía compartir las cosas en la calle, casi no como ahora, que parece que está un poco prohibido todo, ¿no? Así era como lo vivíamos. Recuerda mucho a la ley Mordaza que ha entrado actualmente, sí, ¿no? Un poco así. Que lo que nosotros escuchábamos era desde Leño, que era la última etapa de Leño, Barricada, Cortatu, Cicatriz y sobre todo mucho la Polla Record, muchísimo. Yo creo que la Polla Record y Barricada han sido los grupos con los que más crecíamos, ¿no? En la época del casete, en la época del doble pletina, que ahora decimos, joder, copiar. Yo recuerdo que hacíamos copia del doble pletina, ¿no? De la movida esta. Claro, entonces era compartir música también y el mensaje de las canciones, o con lo que nosotros lógicamente nos identificamos en aquella época, pues era con estos grupos, con estas bandas. En realidad nosotros las letras que cantábamos no es que fueran canción protesta o que cantáramos contra el gobierno o esas cosas, ¿no? Que era lo que realmente hacían los cantautores, ¿no? Nosotros lo que cantábamos eran cosas de la calle. De repente empezó a haber un movimiento, una serie de colectivos, una serie de movimientos en la calle, ¿no? De
de historias ciudadanas que tenían cosas que decir y otras cosas que contar, pues lógicamente pues porque llevan 40 años sin poder hacerlo, ¿no? Entonces de repente es como una explosión de todo eso, de no poder hacer nada a poder hacer eso, ¿no? A poder ir a bares donde te ponían grupos de rock, ¿no? Flipabas con eso porque nunca lo habías visto, donde de repente uno te pasaba una cosa... Y no lo volverás a ver. Y no volverás a ver a este paso, sí. De repente te pasaba bien una cosa así que se estaba fumando y decías, ¿qué es esto? Esto es un canuto. De hostias, canutos, esto, pues como los hippies esos de la isla de White y tal, sí, pues venga, trae, que probemos, ¿no? Entonces era un poco como abrir la cabeza de haber estado todo cerrado, de repente abrirlo eso, ¿no? Y eso era lo que contábamos nosotros, cantábamos historias de la calle, de lo que veías. Luego a nivel político, pues ya sabes cómo estaba Euskadi con lo de ETA y con, bueno, pues en aquella época todavía había atentados y eso, ¿no? Había un grupo muy importante en Vitoria que cantaba en euskera, se llamaba Ertzaina, que la traducción es policía. Era un rock más elaborado, pero no dejaban de protestar y tal. Y luego me acuerdo que la irrupción de la Polla Record. La Polla Record entró como a todas nuestras casas, ¿no? No era ya solo un grupo de punk, era un grupo de punk de Salvatierra, que está al lado de Vitoria, que era como que el abanderado, ¿no? De todo lo que protestábamos, y encima había grabado con una discográfica y tenía éxito y tal. Luego a partir de ahí ya entraron los Zika, entraron los RIP, entraron BAP, entraron Master Record Tattoo, yo qué sé, estaba... O sea, hubo un caldo de cultivo ahí que a raíz de la Polla Record, eso no hay que negarlo, que fueron un poco los punta de lanza, se dieron voz a los demás grupos que sí que estaban tocando, pero no tenían éxito, eran grupos de local. Y muchas de las manifestaciones eran porque se mezclaba todo un poco, ¿no? Era pues, la represión que había de libertades más el rollo de ETA, porque no es que fuéramos todos etarras, ¿sabes? Pero sí que las manifestaciones se montaban al principio igual porque habían detenido a un etarra, entonces salían 4 a la calle, había leches, te pillaban a ti por medio y al final acababas todos en la misma manifa, ¿no? Para mí una canción tiene que decir algo. Sí que es verdad que me siento mucho más identificado cuando estoy tocando y haciendo los coros, cantando botes de humo, que no sé, lo diré, pero que me asomo a la ventana y soy la chica de ayer, sin despreciar al gran Antonio Vera, con el que tuve el placer de tocar. Pero cada uno se identifica con lo que se identifica, y para mí la protesta, o sea, es un acto de reivindicación que no se debe nunca olvidar, ¿no? Yo creo que también había una manera también de politizarlo todo. Exactamente, eso está claro. Esto era la capital del reino y claro, sigue siendo, entonces, pues eso, la movida madrileña, tal, pero todo el punk radical vasco de arriba, eso fue una eclosión bestial y brutal, sí. Tío. Entonces yo creo que se inventó un poco también esa etiqueta, un poco por un poco también tapar ciertas cosas, al igual que la movida viguesa. O yo creo que en cada comunidad ha tenido también un poco, entre comillas, su movida, ¿no? Como los Ronaldos, pues tocando en muchísimos bares de Madrid. Entonces, joder, Antonio Vega, yo qué sé, los Garitos de Malasaña. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa época, pero también tenía una etiqueta también que era un poco lo que querían tapar ahí un poco, ¿no? Y entonces, claro, la gente de Madrid, pues, o buscabas alternativas, de tiendas alternativas para conseguir esos discos, o era difícil. Y luego el maltrato también, ahora que has nombrado, el maltrato que han tenido muchísimos músicos por parte de la industria, de muchísimos sellos independientes, el abuso que han hecho de muchísimos grupos, que yo no sé hasta qué punto han visto recompensado su trabajo. Yo creo que no lo han visto recompensado realmente, y que sí, entre comillas, no me atrevería a decirlo, pero yo, entre comillas, rompo una lanza a favor, pues como discos de la Polla Record, que llegaron a vender 1 millón de copias, y eso yo creo que no se ha transmitido en ningún momento a los propios músicos. Entonces yo creo que también hubo un uso y abuso por parte también de la industria de la época, ¿no? Sí, de hecho hay letras de la Polla Record que a día de hoy las miras y... son más actuales que nunca, ¿no? Exactamente, y están grabadas y cantadas en los 80, ¿sabes? Las alternativas que tenía un chaval de barrio para aquellas era o drogarte o buscar alguna escapatoria, ¿no? Yo creo que lanzarte un poco a empezar a hacer textos un poco más reivindicativos y más combativos, por así decirlo, también te lo da tu
tu modus vivendi, ¿no? O sea, si vives en La Moraleja y está todo de puta madre, le vas a cantar al amor, seguramente. Llegaban a Madrid muchísimos manifiestos de la manipulación de la información que también había entonces. O sea, todo es muy similar a la época actual, o sea, es casi todo un pequeño bucle, ¿no? Un bucle que parece que nunca sale. Y las marchas, por ejemplo, yo me acuerdo de ir a las manifestaciones contra la OTAN, yo me acuerdo de ir a las manifestaciones contra la base de Torrejón, yo me acuerdo de ir a... O sea, en la época también se vivían también muchísimas cosas que tenías y que te daban pie para plasmarla en las letras de lo que estabas haciendo. Entonces, claro, ahora las marchas de la dignidad no dejan de ser como las marchas de la pobreza que había entonces. Durante y después de la explosión del movimiento en el País Vasco, surgieron otros grupos de punk y rock por toda la península, como Reincidentes, Boicot, El Último que Cierre, Envidia Cochina, Electroduendes y muchos más. También otros géneros empiezan a abrirse paso, como el ska, destacando en grupos como Obrin Pass o Escape, consiguiendo un gran éxito dentro y fuera de nuestras fronteras con sus ritmos festivos. El rap también se ve impulsado en esta década, un estilo muy cercano a lo social y que de alguna manera ofrece otro canal para la protesta. Bandas como Geronación, el Club de los Poetas Violentos o Violadores del Verso incorporan en sus speech los tonos reivindicativos. Al mismo tiempo, aparecen en el panorama estatal festivales como Extremúsica, Viña Rock y muchos otros que recogen los nombres de las bandas más representativas. Viña Rock 99. Prepárate, vamos a sorprenderte. Los grupos más cañeros del festival más explosivo de la primavera. Viña Rock 99. Y fue un poco el tema de Barcelona 92, ¿no? De cuando se iba preparando para el tema de las Olimpiadas. Cómo limpiar una imagen de la ciudad, de qué manera y bajo qué precio, ¿no? Porque... Y musicalmente igual, siempre, pues bueno, la gente ha tenido sus inconformidades sociales, ¿no? Y siempre pues es normal. De hecho, en la época que yo vivía allí, pues se hicieron unos módulos para poder ensayar y dar un poco... Fue también como limpiar un poco, venga, hacer algo, ¿no, chavales? Entonces eran espacios públicos que pertenecían al Ayuntamiento de Barcelona y entonces ponían unos módulos como para poder ensayar y para que, pues eso, salieras un poco de las calles, ¿no? Y tal. Hemos recibido tanto censura del sistema. Por ejemplo, cuando grabamos el tercer disco, Colgado por ti, nos lo pagó una multinacional a través de una discografía que se llama Passion Record, que pertenecía a Polygram. Polygram es una multinacional que pertenece a EMI, y cuando ya estaba el disco hecho dijeron, pero estas letras esto no podemos publicarlo, y guardaron el disco en un cajón, con lo cual este disco se vendió muy poco en formato original, con la portada original se vendió muy poco. Luego con los años consiguieron recuperar los derechos de ese disco y se volvió a publicar con una compañía pequeña. Seguramente los raperos como Langui o gente que lleva los Violadores del Verso y todos estos llevan tanto tiempo, te dirán, no, si nosotros ya hacíamos entonces. Pero realmente tiene que ver con la marginación de la sociedad. Si tú estás escuchando... Si tú te identificas con el rap americano o francés porque están cagándose en todo y maldiciendo esta sociedad porque no tiene un duro, seguramente si tú estás en esa situación, pues estarás haciendo ese tipo de música. Y yo creo que ha habido un boom en España de ese tipo de música también por la situación en la que están. O sea, no veo a raperos del barrio Salamanca. Hay un movimiento ahora mismo de festivales que se puede llamar de rock y de punk, que en el fondo no es más que un acto comercial más, en el que nos gustaría tocar todos para sacar viruta, pues sí, pero no deja de ser un acto comercial más. Yo estuve tocando con Estopa cuando no eran famosos y estuve un montón de tiempo hasta que ya eran muy famosos, me pilló toda la evolución de ellos.
Y yo conozco muchas canciones suyas que no están grabadas y que eran o sea, eran muy de barrio, y a mí eso me parecía muy protesta. Contaban lo que les pasaba, como su primer disco, de hecho, era bastante de barrio, era bastante protesta y tal. Y para mí eso me hizo evolucionar un poco el flamenco. Esto pasa que dio un pasito ahí, ¿no? En evolucionar, o sea, no estaba cantando flamenco ni estaba cantando rock, estaba mezclando todo y encima contándote algo del barrio. Por eso yo creo que triunfó tanto, ¿no? ¿Pero no puede uno hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puede uno hablar aquí. A la mierda, joder. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Yo no tenía más banda que Miria Cochina. Fue una situación casual que nos juntó a Cicu y a mí. Pero bueno, al principio simplemente nos juntamos por pasar el rato, ¿no? Simplemente, ya te digo, yo creo que sería el año principios del 90, 92, no sé si. Y bueno, hacíamos versiones pues un poco de lo que nos gustaba, ¿no? En aquella época, ¿no? Sobre todo de Escorbuto, Rip, Cicatriz, toda la movida que venía de arriba, ¿no? Que era como muy fresca, muy revolucionaria, tenía mucho contenido, ¿no? En lo social, en lo marginal, que era un poco de donde todos hayamos un poco mamado, ¿no? La canción protesta, la canción social, la canción con contenido, da igual que sea, yo sigo diciendo lo mismo, o sea, al final es para mí el vehículo transmisor de ideas más potente, porque cuando efectivamente una poesía con un cierto mensaje social la vistes con una melodía que la haga creíble, eso puede llegar a cualquier parte. Si estás viendo la suela de una bota, tendrás que decirlo. Si estás viendo el cielo gris, tendrás que decirlo. Si estás viendo morir a tus hijos, tendrás que decirlo. Si estás viendo morir a los de otro, tendrás que decirlo. Porque no hace falta estar en Palestina para sensibilizarse con lo que pasa allí. Siguen sangrando las venas. Los 2000 son años de experimentación y fusión de géneros. Los grupos de los 80 y 90 se consolidan y la implantación de Internet en el uso doméstico permite que los grupos sean más visibles y estén al alcance de un clic. Durante esta década, algunos músicos y bandas reciben denuncias por el contenido de sus letras, por parte de la AVT y el Partido Popular. Sociedad Alcohólica, quizás la más dañada por estos hechos, aun habiendo sido absueltos, continúa censurada en buena parte del territorio. Otros afectados fueron los Chicos del Maíz o Pablo Hasél, también acusados por el mismo motivo. La crisis generacional cobra forma según avanzan los 2000, y aunque surgen cada día nuevas promesas, la sobrecarga de información y el recelo de los sellos de apostar por algo nuevo provocan un estancamiento. Los festivales repiten sus carteles, y parece que todo está inventado y anclado en épocas pasadas. Sin embargo, el sector sigue evolucionando y reinventándose, y seguirán apareciendo letras comprometidas siempre que haya algo que denunciar, y por supuesto, un público que quiera escucharlas. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Mancio Ortega. Hice una reflexión que creo que es un manifiesto del cantautor en mi último disco que se llama ¿Qué fue de los cantautores? Y que al mismo tiempo, cuando escribí eso, que no sabía exactamente la respuesta, una de esas respuestas es mi hijo Pedro, que a sus 20 años se asume como otro cantautor
comprometido con su tiempo, con su momento, con la sociedad, con su juventud, con todas las ganas y toda la libertad que yo sentí y viví y que le veo y que me veo reflejado, y eso me llena de orgullo, ¿no? Influencias han habido muchas, pero más que nada podría contarte como que han sido las canciones en sí mismas. Me gustaba mucho lo que me producía las canciones que yo escuchaba, la película que se me creaba en mi cabeza y a su vez se traducía en sentimiento y emoción. Creo que cuando escuchas una canción y la haces tuya, no la olvidas nunca en la vida. Y recuerdo que escuchábamos a Silvio, a Ute. Recuerdo sentir el poder de la poesía. Descubrimos al gran Roberto Iniesta, Extremoduro. Primero tuvimos unos grupos de punk y demás, más rockero, más lo que veníamos escuchando, más duro. De repente conocí a un amigo en el colegio que tenía un dúo de cantautores que se llamaban The Castors, los Castores. Y me llevé la cinta, la puse en casa y fue el primer momento en el que mi madre me dijo: qué bonita esa canción que estás escuchando. Fue el primer momento en el que mi madre entendió y sintió la canción que estaba sonando en ese momento, que era una canción de un tío que se había ido a hacer el servicio militar y acababa suicidándose. Y no sé, era una poesía muy bonita. En ese momento dije: hostia, vamos a ver qué pasa. Ya que lo dices, el hecho de... Creo que no me considero... Bueno, de hecho no me considero tal como cantante de canción protesta. Me considero como pues, que hago lo que me sale. Me gusta usar mucha metáfora y me gusta intentar dibujar sentimientos y dibujar emociones de conflictos, ¿no? Del conflicto del día a día y del dónde tienes que sacar las fuerzas para seguir luchando en este mundo tan complicado. Intento que mis canciones sean como un vómito, como una expulsión. Entonces lo que intento hacer es, con ese vómito de un montón de todo lo que has ingerido durante ese día, intento que quede algo bonito. Cuando empezamos en el 98, con la primera historia que tuve así, de este rollo, con Paso a Paso, un dúo que hice con mi hermano así acústico, entonces hice una canción que protestaba, que la canción en sí misma protestaba y decía que no quería protestar. Necesitábamos la música para desahogarnos y para en aquel momento para protestar, para reivindicar y para luchar de esa manera. La única peña que veo que realmente se deja la piel y tal es la gente que sentimos la música con pasión y que sentimos que no podemos vivir de otra manera que no sea en la misma música. Pues eso, que es capaz de poner parte de incluso de su mismo sueldo del trabajo para que su vida en la música salga adelante. Pero creo que sí, el tema de salas y demás es para la gente que está empezando y que no mueve gente es muy complicado. Creo que es más que nada un problema de la gente de arriba en realidad, ¿no? Que ve la música como que nos ve como monigotes animadores del ocio, más que como poetas, como músicos o como artistas. Gracias a un montón de sitios alternativos, de ocupas, de gasteches, de ateneos y demás, se puede funcionar con tu banda. Tú te haces una banda y puedes funcionar a lo largo de todo el territorio mundial. Un poco creo que nosotros hemos hecho siempre lo que nos ha dado la gana y no hemos esperado nunca a que nos llamase nadie, a que nadie nos propusiese invitarnos a salir de la ciudad, a salir del país. Siempre nos hemos montado nuestras giras nosotros mismos con la ayuda de gente local. Yo qué sé, ellos verán. Cuando se queden sin grupo saber qué hacer. Y la canción social
de protesta es algo que va a estar, yo creo, casi siempre que exista malestar social. Entonces yo creo que el artista es artista si hace lo que siente, si hace lo que le sale en ese mismo momento. Recuerdo cuando hice mi primera canción, antes de tener ningún título siquiera como nombre artístico, ni la misma canción antes de tener título, recuerdo que la compuse así casi sin pensarlo, en plan, ¿qué estoy haciendo? Si estoy haciendo una canción. De repente la acabé, la grabé en un casete, se la pasé a un amigo. Este amigo aparte se la pasó a otro, y creo que a otro y a otro, y cuando me quise dar cuenta, de repente sorprendí a gente que no conocía de nada de mi colegio, cantando esta canción en el recreo, y de repente me di cuenta del poder que tiene la música, ¿no? Una vez cierras el círculo y acabas esa canción y la titulas y la publicas, esa canción ya de alguna manera deja de ser tuya y tiene su independencia, su vida propia, y es como un pájaro que decides liberar y ya no es tuyo ese pájaro. Entonces en ese momento sentí el escalofrío y dije, esta tiene que ser mi vida. Pero bueno, sobre todo los chicos de Maíz, que lo tenemos ahí muy cerquita, y joder, te acercas un poco a ese rollo y no me disgusta para nada. Además me parece súper valiente, súper directo, un mensaje muy potente, muy creativo también. Es como, ¿cómo decirte? Esas rimas tan repetitivas, ¿sabes? Como que es un martillo pilón, tío, ¿sabes? Como que te está metiendo el mensaje todo y toma y venga. No sé, pero sí, la verdad es que, joder, me gustaría tener más tiempo, ¿sabes? Pues me jubilo ya. Sí que veo represión, no sé, hace poco está el caso de Defcon 2 que no pudieron tocar en Toledo. ¿Por qué? Pues porque no sé, porque amenazaron al de la sala que si venía a Defcon 2 y tal. Está el caso de Sociedad Alcohólica, que les llaman terroristas porque en una letra hacen una referencia y en cambio ves banderas de Ultrasur por todos lados. Y para un rollo de protesta casi nunca hay ese apoyo así en principio. Mira, no sé, a nivel social se puede comparar con lo que pasó aquí en Madrid con el 15M y todo esto, ¿no? que se juntó tanta gente ahí que no hubo más remedio de informar de eso. Y de hecho lo tuvieron que dejar para no desalojar porque si no se montaba mucho más gorda. Y entonces eso propició todo esto que está pasando ahora con Podemos y las asociaciones y todo eso. Pero eso por ejemplo, es un boom de éxito, ¿no? Ahora que Podemos se convierta en un partido político, puede ser que el sistema se coma. Es un poco lo mismo que hablábamos antes, ¿no? El sistema se coma a los que antes eran protesta, porque el sistema le ha dicho, vale, pero para protestar ponte en esta parcela, y en esta parcela yo te voy a decir las reglas, y entonces volvemos a lo mismo. El caso es que la canción protesta siempre ha servido y sirve y servirá, pues para que lo entendas un poco ahora las nuevas generaciones, como está sirviendo internet. Es para que una gente cuente sin miedo lo que hacen los magos. Entonces si un cantautor con una guitarra tiene un pabellón de 5.000 personas y dice que ayer mataron a Manuel, ¿sabes? Pues y 5.000 personas lo oyen, esas 5.000 lo transmiten, otras 5.000, exponencialmente se va abriendo, y es un poco lo que hace internet. Internet ahora es un poco nuestro recurso protesta, lo puedes usar de una manera, por eso están poniendo tantas cosas, pero internet es la revolución. Yo empiezo a hacer música hace mucho, ya en los 90, a finales de los 90, y en un contexto ya muy politizado y social. De hecho no es que haga música y me decante por hacer una música más comprometida o tal, sino que estoy implicado en movimientos sociales, en movimientos barriales, el movimiento por la ocupación, la insumisión, las luchas de los presos, el apoyo a presos. Y en ese contexto empiezo a hacer música. Como Mente en Guerra empiezo ya en el 2007 y estoy ya en otro proceso vital, pero también desde dentro, desde los movimientos sociales.
Entonces ahí empiezo a construir canciones que directamente, incluso para la gente que está dentro de la lucha, ¿no? Porque son canciones más positivas en el sentido de animar, ¿no? Canto para que la gente nunca se rinda. Yo, como vivo lucha social, por así decirlo, entre otras muchas cosas, pues también expreso eso desde mi música. Y el hip hop vino desde una experiencia muy personal, en el sentido que yo hacía otro tipo de música y llegó un momento que pasé un periodo personal bastante duro, pues perdí a mi padre, y ya sabes que del árbol caído todo hace leña, pues entonces fueron como muchos problemas a la vez. Y el hip hop fue el único estilo, el rap fue el único estilo que me daba la posibilidad de poder expresarme y desahogarme ese infierno personal que estaba viviendo. Así, censura política como tal, yo no he vivido. Y sí que he apoyado a grupos que sí que la han vivido y hemos estado ahí, pues tanto en eventos como en recogidas de firmas y sí, porque no la he vivido, pero eso no quiere decir que no exista. Así que existen pues ese tipo de censuras que bueno, que vivimos en el día a día también. O sea, porque cuando a nosotros nos están repartiendo de palos en las manifestaciones o en ciertos eventos, eso es un tipo de censura. Hay un montón de grupos así, Sociedad Alcohólica, Fermín Muguruza mismamente, muchos relacionados también con la realidad vasca. Por un lado, podemos hablar de música comprometida en tanto a medios y en tanto a público, ¿no? En tanto a medios, pues vende mucho más unas canciones mucho más banales, bueno, no quiero decir banales, pero con otras temáticas, como que son más vendibles a priori desde los medios de comunicación. Entonces ellos le van a estar dando apoyo a eso porque va a ser lo que genere pasta probablemente. Una actitud, eso a mí me llena y me llama y me engancha, tanto musicalmente como líricamente. Y a veces yo he pensado que me importa más, incluso más la actitud que la lírica en sí, ¿sabes? Una actitud de un grupo que sea una actitud social y comprometida es súper interesante, pero es igualmente importante también las canciones comprometidas, las canciones que hablen de realidad social, de lo que se está viviendo en la época. Yo en la escena del rap, por ejemplo, yo sí que veo que hay colectivos o empresas que sí que entienden y que sí que están mirándolo, siempre están atentos de la nueva gente y de los nuevos valores. Así que a mí en su momento me han invitado a festivales cuando todavía no llevaba mucha trayectoria, porque veían que había tal. Yo en eso no sé, no me quejo. Pues el colectivo Más que Palabras es un colectivo contracultural que trabajamos en la difusión, creación, producción de proyectos con intención. Y la verdad es que siempre hemos trabajado de ahí. Pues también para no depender de nadie. Y digo que trabajamos proyectos con intención porque si trabajamos a través o con la intención de intervenir socialmente a través de la cultura. Luego yo ya también, por bares en los que he estado trabajando, estaban muy ligados también con esto de la música, ha venido mucha gente de grupos y teníamos mucho contacto con gente, ¿no? de este mundo. Luego yo ya también me monté esas producciones hace 4 años y medio casi ya. Y bueno, pues es un poco... ese es el entorno, ¿no? En principio lo primero que entra de una banda es la música. Si la música te llama la atención, entonces ya luego te sientas y escuchas a ver qué es lo que te cuentan, ¿no? La gente está, quiera o no, está anclada en lo de antes. O sea, es el típico problema del relevo generacional de las bandas. O sea, ya Barricada se nos ha ido, los Suaves les queda nada. Son esos grupos a los que siempre apoyan, tanto medios como festivales, como... O sea, siempre se apoya a los mismos. Yo puedo entender desde el punto de vista de un promotor, que si tú tienes una promotora para vivir y para ganar dinero, evidentemente entiendo el chip que puedan tener en la cabeza, ¿no? O sea, lo que quiero es ganar dinero con esto, pues voy a contar con las bandas que sé que me van a dar dinero, cojonudo. Pero el día que las bandas que te den dinero hayan desaparecido, ¿qué vas a hacer? Entonces, eso es lo que creo que no se está teniendo en cuenta. Hay muchísimas bandas y muy buenas que no se les tiene en cuenta. Los festivales grandes, desde hace 3-4 años, sin tirar más para atrás, que seguramente serían los mismos, tú ves los carteles y porque tienes la fecha del cartel, porque tienes el año. O sea, parece el mismo cartel todos los años.
¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30 con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe. Y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. No me voy a sentir el frío que se siente al tiritar. Me abrazarás con tus alas, atrápame con tu mente, devuélvele a mis palabras el sonido que merecen. No tengo nada de ti, me estoy helando, mata mi miedo que a mí está matando. Arrancadme el corazón para enterrarlo, para que habite algún gusano, porque le escucho pedir su asesinato y en fin, es que lo siento latir por hacer algo, y es que prefiero pedirle a algún gusano que acepte este regalo. Mañana sé que no despertaré, pero me puedo el sueño. Caladas de esperanzas no daré, aunque me venza el miedo. La rabia me desangra cada vez que bombean mis recuerdos. Los helicópteros vienen a ver mis párpados cayendo.
y tal como eres de frente, esa es tu forma de ser, esa es tu forma de ser, esa es tu forma de ser, esa es tu forma de ser. Mi ceremonia sin velas ni ataúd, caída del cielo como hizo aquella luz. Besar mi suelo será la última vez. Después de todo, no hay más que puedo hacer. Después de todo, no hay más que puedo hacer.